En la inmensidad de la galaxia, el Consejo Galáctico se erigió como un faro de unidad entre innumerables civilizaciones, cada una contribuyendo a un tapiz de paz y progreso. Esta coalición, compuesta por especies sensibles de todas las estrellas, se fundó en el respeto mutuo y la cooperación. Sin embargo, el Consejo también operaba bajo un estricto conjunto de normas, impuestas para mantener el orden y prevenir conflictos. Estas regulaciones estaban destinadas a fomentar la armonía, pero a menudo sofocaban la individualidad y las expresiones culturales, generando resentimiento entre quienes se sentían marginados. La humanidad, a pesar de su relativamente reciente llegada al escenario galáctico, había logrado avances significativos en los avances tecnológicos y la diplomacia interestelar. Su ingenio había llevado a avances en los sistemas de propulsión y la inteligencia artificial, captando la atención de los miembros del Consejo. Sin embargo, la fascinación inicial se convirtió rápidamente en sospecha. La agresiva expansión de la colonia humana y su pensión por la explotación de recursos comenzaron a pintarlos como una amenaza potencial a medida que los humanos se extendían para explorar nuevos mundos. Sus acciones a veces reflejaban las historias más oscuras de su colonización y conquista pasadas. El punto de inflexión se produjo durante una cumbre diplomática donde estallaron las tensiones sobre la asignación de recursos en un planeta en disputa. Un malentendido se convirtió en una confrontación que desencadenó el caos y resultó en la destrucción de una nave alienígena. El incidente conmocionó al Consejo, temiendo que la humanidad pudiera caer en tendencias militaristas. Los miembros del Consejo se reunieron para deliberar sobre su respuesta en medio de acalorados debates. Algunos abogaban por una oportunidad de redención, mientras que otros insistían en una acción rápida y decisiva para prevenir futuros incidentes. En una votación histórica, la humanidad fue expulsada del Consejo Galáctico. La decisión se presentó como una necesidad para el bien común, una forma de salvaguardar la frágil paz que se había establecido. Los líderes del Consejo emitieron una declaración pública que retrataba al exilio como una medida de protección contra la especie que no había defendido los valores de la cooperación y el respeto. La noticia resonó en las colonias humanas, provocando diversas reacciones. Algunos protestaron sintiéndose traicionados por el Consejo que una vez los acogió. Otros sintieron vergüenza, creyendo que los impulsos más oscuros de la humanidad finalmente los habían alcanzado. Inmediatamente después, los efectos del exilio se hicieron dolorosamente evidentes. Las rutas comerciales se cortaron y se produjo un estancamiento económico. Aislada de la riqueza de recursos y conocimientos que el Consejo proporcionaba, la humanidad enfrentó graves desafíos. Surgieron facciones, algunas abogando por renovados esfuerzos para recuperar su posición en el Consejo. Mientras que otros adoptaron un enfoque más aislacionista, surgieron grupos extremistas que vieron la decisión del Consejo como una afrenta a la dignidad humana, alimentando una peligrosa ideología de venganza contra quienes los habían expulsado. La desesperación se asentó en las colonias y comenzó un cambio hacia. Dentro de la sociedad humana surgieron pequeñas comunidades resilientes que priorizaban la autosuficiencia y la innovación. Mientras muchos languidecían en el dolor por la pérdida de su lugar entre las estrellas, otros se lanzaron al vacío buscando forjar nuevos caminos. Se formaron redes subterráneas para explorar alianzas con otras especies marginadas, impulsados por la creencia de que la fuerza residía en la unidad. El deseo de recuperar su estatus dentro del Consejo se transformó en la búsqueda de una identidad renovada, una que honrara las lecciones aprendidas de su exilio. En medio de esta agitación, un grupo dedicado de individuos, incluyendo diplomáticos, científicos y militares, comenzó a reunirse. Comprendieron que la redención de la humanidad no podía depender únicamente de la nostalgia o la ira, requeriría un cambio de perspectiva y adoptar una visión de cooperación. Se propusieron reconstruir la reputación de la humanidad desde cero. Reconocieron que para regresar al Consejo necesitarían demostrar su capacidad para la diplomacia, los avances tecnológicos y la búsqueda de la paz, mientras los rumores de una posible nave de guerra humana y su desarrollo se extendían por las colonias, la esperanza comenzaba a atisbar. El proyecto, envuelto en secreto, prometía integrar los mejores logros tecnológicos de la humanidad con las lecciones aprendidas de sus errores previos. Cada día que pasaba, la anticipación crecía. ¿Serviría esta nave de guerra como el boleto de regreso de la humanidad al Consejo Galáctico o se convertiría en otra herramienta de agresión que reforzaría los peores temores del Consejo? La humanidad se encontraba en una encrucijada, lidiando con las consecuencias de sus acciones. Los desafíos que enfrentaban eran monumentales, pero en el corazón de cada ser humano yacía el espíritu indomable que los había impulsado a explorar las estrellas en primer lugar. Era un espíritu arraigado en la resiliencia, capaz de resurgir de las cenizas de la desesperación mientras navegaban por esta nueva realidad.
Estaban decididos a redefinir lo que significaba ser humano en una galaxia que les había dado la espalda. Ellos. Con el buque de guerra a punto de terminarse. La emoción se apoderó de las filas de aquellos que se habían dedicado. Dedicaron sus vidas a su creación. Visualizaron un futuro donde los humanos pudieran recuperar su legítimo lugar entre las estrellas, pero esta vez, armados con la sabiduría que solo se obtiene al superar la adversidad, el mensaje era claro: no se definirían por sus fracasos pasados, sino por su capacidad de aprender, adaptarse y crecer mientras se preparaban para los desafíos que les aguardaban. Un entendimiento colectivo se arraigó entre la población humana. Su viaje hacia la redención no sería fácil, pero era un camino que valía la pena recorrer. Cada persona cargaba con el peso de su historia, pero también portaban la luz de la esperanza de un futuro más brillante. El Consejo Galáctico los había expulsado, pero la humanidad no había terminado. La historia estaba lejos de terminar, apenas comenzaba. Cuando la nave de guerra humana emergió de su muelle oculto, una sensación de propósito llenó el aire. Su elegante diseño y tecnología avanzada contrastaban con las naves obsoletas que una vez definieron exploración humana. Esta no era una nave más, era un símbolo de resiliencia, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad y un presagio de su búsqueda de redención. A bordo, la tripulación, compuesta por diversos expertos de diversos orígenes, se preparó para su misión de recopilar información sobre el Consejo Galáctico y evaluar las posibilidades de reincorporación de la humanidad. La tripulación había pasado años desarrollando esta nave de guerra, integrando los mejores avances tecnológicos y asegurando que los errores del pasado no se repitieran. Comprendieron la necesidad de moderación y diplomacia, y su misión estaba impulsada por el deseo de restablecer un punto de apoyo entre las estrellas, no mediante la agresión, sino mediante la innovación y la colaboración. Al adentrarse la nave en la vasta extensión espacial, pusieron rumbo al corazón de los territorios del Consejo, navegando por los límites del espacio del Consejo. La tripulación monitoreó las comunicaciones interestelares, recopilando información crucial sobre el clima político y las relaciones continuas entre los miembros del Consejo. Identificaron facciones simpatizantes, aquellos que habían expresado dudas sobre la expulsión de la humanidad. Estas facciones, compuestas por especies que alguna vez se beneficiaron del ingenio humano, brindaron un rayo de esperanza a través de comunicaciones encubiertas que la tripulación inició con la esperanza de fomentar alianzas que pudieran dar credibilidad a su misión. Sin embargo, pronto encontraron resistencia. Muchos miembros del Consejo permanecieron aferrados a sus opiniones, influenciados por los eventos que llevaron al exilio de la humanidad. La tripulación reconoció que su regreso no sería recibido con los brazos abiertos. En cambio, se enfrentarían al escepticismo y la hostilidad que el Consejo había presentado como una amenaza, y se necesitarían más que simples palabras para cambiar esa percepción. Necesitaban mostrar las fortalezas de la humanidad, su capacidad de innovación y su compromiso con la paz. Para demostrar este compromiso, la tripulación decidió emprender una serie de misiones que ejemplificaran el ingenio humano. Comenzaron por interceptando señales de socorro de sistemas cercanos donde los desastres habían azotado cada misión, se convirtió en una oportunidad para mostrar su tecnología avanzada y su enfoque humanitario, ya fuera ayudando a una civilización que se enfrentaba a un evento natural catastrófico o mediando en un conflicto entre facciones en guerra. La tripulación trabajó incansablemente para demostrar que la humanidad era una fuerza para el bien. Viajaban de un sistema a otro y su reputación comenzó a cambiar. La noticia de su intervención se extendió, llegando a los miembros del Consejo que alguna vez consideraron a la humanidad una amenaza. Con cada misión exitosa, desmantelaban la narrativa predominante, creando un efecto dominó que animó a otras especies a reconsiderar su postura sobre la humanidad. Mostraron soluciones de ingeniería avanzada, avances médicos y tecnologías sostenibles que podrían beneficiar a la galaxia. La nave de guerra se convirtió en una embajadora móvil, redefiniendo la narrativa de la humanidad. Una misión a la vez durante su viaje, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su determinación al encontrarse con una facción hostil que buscaba capitalizar. La vulnerable posición de la humanidad hizo que la tripulación se encontrara en situaciones precarias. En lugar de recurrir a la violencia, emplearon tácticas basadas en la negociación y la estrategia, aprovechando su destreza tecnológica. Superaron a sus adversarios, demostrando que la humanidad podía superar la fuerza bruta. Estos encuentros fortalecieron su unidad como tripulación, consolidando su compromiso con la misión mientras continuaban sus operaciones. Se acercaba un momento crucial, una oportunidad para una negociación de alto riesgo con un destacado miembro del Consejo, quien se había mostrado escéptico, pero intrigado por las acciones de la humanidad. La tripulación se preparó meticulosamente, elaborando una presentación que destacara sus logros y abordara los temores y preocupaciones que llevaron a su expulsión.
Sabían que esta reunión podría ser un punto de inflexión en sus esfuerzos por reintegrarse al Consejo Galáctico. La tensión llenó la nave a medida que se acercaban al lugar de reunión designado, una zona neutral venerada por su diplomacia. Significa. La tripulación estaba decidida a presentar un frente unido, mostrando no solo sus avances tecnológicos, sino también su profunda comprensión de la cooperación y el beneficio mutuo. Comprendieron que para recuperar un lugar en el Consejo, necesitarían convencer a los demás de que la humanidad había evolucionado, aprendiendo de los errores del pasado y lista para contribuir positivamente a la galaxia. A su llegada, recibieron una recepción mixta. Algunos representantes expresaron interés en sus logros, ansiosos por escuchar lo que la humanidad tenía para ofrecer. Otros se mantuvieron escépticos, expresando su preocupación por la posibilidad de futuros conflictos. La tripulación escuchó atentamente, entendiendo que superar los prejuicios requeriría paciencia y empatía. Respondieron a las preguntas con transparencia, enfatizando su compromiso con la colaboración pacífica durante las negociaciones. Las tensiones estallaron. Un desafío inesperado surgió cuando un miembro del Consejo intentó socavar los logros de la humanidad, argumentando que sus intervenciones eran egoístas y manipuladoras. La tripulación mantuvo la calma y respondió. Con ejemplos de su altruismo y las vidas que habían salvado, enfatizaron su dedicación al respeto mutuo y la comprensión, con el objetivo de demostrar que la humanidad no era la amenaza que alguna vez se había percibido. A medida que avanzaban las conversaciones, se produjo un gran avance. Un miembro del Consejo, que anteriormente se había opuesto firmemente al regreso de la humanidad, comenzó a reconocer el cambio de perspectiva entre los demás miembros. Este miembro del Consejo, influenciado por la evidencia y la sinceridad de la tripulación, comenzó a abogar por una visión más matizada de la humanidad. La situación comenzó a cambiar a medida que la tripulación entablaba un diálogo que resaltaba el potencial de colaboración en lugar de conflicto. En medio de la negociación, la tripulación se dio cuenta de que la batalla por la aceptación no se trataba solo de demostrar sus capacidades tecnológicas, sino también de reconstruir la confianza y fomentar relaciones genuinas. Comprendieron que la nave de guerra simbolizaba más que una simple nave de poder, representaba la humanidad. Con la esperanza de un nuevo comienzo mientras navegaban por complejas dinámicas políticas, se mantuvieron firmes en su creencia de que la redención estaba a su alcance. Con las negociaciones aún en curso, la tripulación abandonó el campo de reuniones con una mezcla de optimismo y aprensión. Habían logrado avances significativos, pero el camino por delante seguía siendo incierto. Comprendieron que tendrían que seguir demostrando su valía y su compromiso con la paz y la cooperación mientras la nave de guerra continuaba su viaje a través de las estrellas. La tripulación se preparó para los siguientes pasos en su búsqueda por reintegrar a la humanidad a la galaxia. El Consejo Galáctico, decidido a demostrar que su exilio solo había fortalecido su determinación de ser una fuerza positiva en la galaxia, progresó. La tripulación de la nave de guerra se encontró en una coyuntura crucial. El Consejo Galáctico había emitido un ultimátum. La humanidad tendría que demostrar su valía mediante una prueba que determinaría su idoneidad para la reintegración. Los parámetros de la prueba estaban claros. La humanidad tenía la tarea de responder. Ante una crisis significativa que amenazaba a una de las especies miembros del Consejo, había mucho en juego, ya que un fracaso podría sellar el destino de la humanidad como parias perpetuos. La crisis involucraba un cinturón de asteroides rebelde que amenazaba una ruta comercial vital utilizada por varias civilizaciones dentro del Consejo. Si los asteroides no se redirigían, la destrucción resultante no solo devastaría la región, sino que también afectaría el delicado equilibrio económico entre los miembros del Consejo. La tripulación reconoció la gravedad de la situación y comprendió que su éxito podría allanar el camino para la redención de la humanidad o conducir a una mayor alienación. La estrategia se convirtió en su máxima prioridad. Recopilaron todos los datos disponibles sobre el cinturón de asteroides, analizaron su trayectoria y su posible impacto. La tripulación combinó su experiencia tecnológica para examinar los sistemas de propulsión, los métodos de desviación y las soluciones innovadoras que podrían redirigir los asteroides de forma segura. Trabajando incansablemente, cada miembro aportó sus habilidades únicas para fomentar la colaboración. En un entorno basado en la determinación y el ingenio, durante los preparativos, la tripulación se topó con obstáculos. Algunos miembros del Consejo dudaron abiertamente de la capacidad de la humanidad para manejar una tarea tan significativa, citando sus fracasos históricos. A pesar de este escepticismo, la tripulación se mantuvo concentrada, negándose a permitir que los errores del pasado eclipsaran su determinación actual. Comunicaron sus planes al Consejo, enfatizando la importancia de la cooperación y la necesidad de trabajar junto a otras especies para lograr un objetivo común con una coalición de especies aliadas. Coordinaron un plan de acción.
La tripulación contactó con equipos de ingeniería de facciones afines dentro del Consejo, uniendo recursos y experiencia. Esta colaboración no solo mejoró sus capacidades, sino que también demostró la voluntad de la humanidad de unirse por el bien común. A medida que el tiempo avanzaba, se prepararon para lanzar su operación el día de la ejecución. El ambiente a bordo del buque de guerra era una mezcla de anticipación y ansiedad. Iniciaron la primera fase de su plan, desplegaron drones equipados con tecnología avanzada de deflexión para inspeccionar el cinturón de asteroides. Los drones transmitieron datos en tiempo real a la nave, revelando el tamaño y la composición precisos de los asteroides. Esta información les permitió afinar su estrategia, ajustando los parámetros para maximizar la efectividad y minimizar los riesgos durante la operación. Se enfrentaron a desafíos inmediatos. Los asteroides eran más grandes y numerosos de lo estimado inicialmente. A mitad de la operación, uno de los drones sufrió una falla catastrófica, lo que obligó a la tripulación a reaccionar con rapidez y a idear un plan alternativo: reutilizar los sistemas láser del buque de guerra para brindar apoyo adicional. Recalibraron las armas de la nave para emitir rayos de energía enfocados, destinados a desviar los asteroides de su trayectoria de colisión sin causar mayor fragmentación con el nuevo plan. En movimiento, la tripulación trabajaba al unísono, con una concentración inquebrantable mientras la nave de guerra maniobraba para posicionarse. Los miembros de la tripulación monitoreaban cada ajuste, asegurando la precisión en sus acciones. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el momento de la verdad y el destino de la ruta comercial y el futuro de la humanidad pendían de un hilo. Al iniciar la secuencia de disparo láser, la tripulación contuvo la respiración. El primer rayo impactó en un asteroide, creando un efecto dominó al desviar la enorme roca. Los vítores estallaron a bordo, pero la misión estaba lejos de terminar. La tripulación necesitaba mantener la concentración y continuar sus esfuerzos, ajustando cuidadosamente la intensidad del rayo para tener en cuenta las diferentes densidades de los asteroides. Con cada desvío exitoso, la esperanza surgió entre la tripulación. Comenzaron a darse cuenta de que esta operación era más que una simple prueba, era una oportunidad para mostrar su evolución como especie. Su dedicación a la creación y la innovación comenzó a resonar entre los miembros del Consejo, quienes monitoreaban la situación mientras la tripulación continuaba su esfuerzos incansables. Podían sentir cómo la percepción cambiaba a su favor. Sin embargo, su misión seguía estando plagada de peligros. Una repentina oleada de atracción gravitacional de un cuerpo celeste cercano interrumpió sus cálculos, enviando varios asteroides a una trayectoria caótica. La tripulación se adaptó rápidamente, empleando maniobras de última hora para recalibrar sus sistemas láser. Se comunicaron con rapidez, confiando la confianza y el entendimiento adquiridos durante sus arduos preparativos. En un giro dramático, una coalición de naves aliadas se unió al esfuerzo, respondiendo a las señales de socorro de los buques de guerra. Esta colaboración sin precedentes demostró la fuerza de sus recién descubiertas alianzas, reforzando la idea de que la humanidad no estaba sola en su búsqueda de la redención. Con refuerzos a su lado, reunieron recursos y conocimientos, optimizando sus estrategias para afrontar los asteroides restantes. A medida que avanzaba la operación, los miembros del Consejo observaban con expectación cómo la opinión pública dentro del Consejo comenzaba a cambiar a medida que las especies que una vez se habían condenado. La humanidad ahora expresó admiración por su ingenio y determinación. La operación se había convertido en un símbolo de esperanza, ilustrando el potencial de colaboración frente a la adversidad. Finalmente, tras horas de intensa coordinación, el último asteroide fue redirigido con éxito, despejando la ruta comercial y evitando la catástrofe. La tripulación estalló en vítores. Una mezcla de alivio y euforia los invadió. No solo habían completado la misión, sino que también habían sentado un precedente para la futura colaboración entre diversas especies. Tras el incidente, la tripulación se reunió para una sesión informativa. Reflexionaron sobre los desafíos que habían enfrentado y las lecciones aprendidas a lo largo de la operación. Fue un momento de triunfo, pero entendieron que el viaje aún no estaba completo. El camino hacia la reintegración aún era largo, pero habían demostrado la capacidad de cooperación de la humanidad, la innovación y la resiliencia. El éxito de la tripulación resonó por toda la galaxia. Y, a medida que se difundía la noticia, el Consejo Galáctico comenzó a reconsiderar su postura sobre la humanidad. Su actuación se había convertido en un momento crucial,
un testimonio de lo que era posible cuando los seres se unían por una causa común. Con renovada determinación, las tripulaciones fijaron la vista en los siguientes pasos, preparadas para navegar por el complejo panorama político que se avecinaba. Esta operación no solo había sido una prueba de capacidades, sino también un punto de inflexión crucial en el viaje de la humanidad. Habían demostrado que podían estar a la altura de las circunstancias, adaptarse a los desafíos y trabajar junto a otros por el bien común mientras se preparaban para la siguiente fase de su misión. La tripulación llevaba consigo las lecciones aprendidas con la esperanza de que sus esfuerzos condujeran a un futuro más brillante para la humanidad entre las estrellas. Tras la exitosa desviación de la amenaza del asteroide, la posición de la humanidad dentro del Consejo Galáctico comenzó a cambiar. La tripulación de la nave de guerra, ahora vista como héroes, regresó al lugar de reunión central del Consejo, listos para negociar. Tras su reincorporación, el ambiente bullía de anticipación y escepticismo. Representantes de diversas especies recogieron sus opiniones sobre la humanidad, que iban desde un optimismo cauteloso hasta una desconfianza arraigada. La tripulación comprendió que su reciente éxito había abierto una puerta, pero aún tenían la tarea de demostrar que realmente habían cambiado el Consejo. Convocaron una sesión de emergencia para discutir las implicaciones de las acciones de la humanidad. La tripulación se preparó meticulosamente. Recopilando datos, testimonios y pruebas de sus continuos esfuerzos humanitarios, comprendieron que necesitaban presentar un caso exhaustivo para su reincorporación. Era crucial no solo demostrar sus avances tecnológicos, sino también enfatizar su compromiso con la colaboración y el bienestar de la galaxia. A medida que se acercaba el día de la audiencia, la tripulación se encontró en el ojo del huracán. Se desató un intenso debate entre los miembros del Consejo sobre el papel de la humanidad. Algunas facciones elogiaron la reciente actuación de la tripulación. Esfuerzos que reconocen el potencial de la humanidad para contribuir positivamente a la cooperación interestelar. Otros, sin embargo, se mantuvieron profundamente escépticos, reacios a pasar por alto el pasado. Expresaron su preocupación por las tendencias agresivas de la humanidad y cuestionaron si la reciente misión era simplemente una fachada de su verdadera naturaleza. La audiencia comenzó y la tripulación tomó el centro del escenario. Con el corazón palpitante, comenzaron relatando los eventos que condujeron a su exilio. Reconocieron sus errores pasados con humildad. Enfatizaron las lecciones aprendidas durante su tiempo fuera del Consejo, destacando su evolución como especie dedicada a fomentar la paz y el respeto mutuo. Con cada palabra, intentaron desmantelar la narrativa que había presentado a la humanidad como una amenaza a lo largo de la sesión. Los representantes hicieron preguntas inquisitivas. Algunos desafiaron a la tripulación, sugiriendo que sus motivaciones para ayudar a otras especies se basaban en el interés propio, en lugar del altruismo genuino. La tripulación respondió con consideración, compartiendo historias de sus misiones y las vidas que habían salvado. Hablaron de la coalición formada durante la crisis de asteroides, ilustrando el poder de la colaboración para superar los desafíos. La tripulación reiteró que el viaje de la humanidad no se trataba solo de recuperar un puesto en el Consejo, sino de convertirse en un miembro responsable de la comunidad interestelar. A medida que se desarrollaban las discusiones, la situación comenzó a cambiar. El apoyo a la humanidad creció entre las facciones que habían presenciado la transformación de la tripulación. Estos representantes hablaron con pasión sobre los posibles beneficios de dar la bienvenida a la humanidad de nuevo al redil. Argumentaron que negarle una segunda oportunidad solo sofocaría la innovación y obstaculizaría el progreso de la galaxia en su conjunto. Su voz resonó con muchos, enfatizando que el ingenio y la resiliencia de la humanidad podrían servir como activos valiosos en la búsqueda de la unidad. La atmósfera en la Cámara comenzó a cambiar. Los escépticos se enfrentaron a la innegable evidencia de la reciente logros. Un miembro del Consejo, conocido por su defensa de la colaboración entre especies, propuso una idea. En lugar de reinstaurar a la humanidad directamente, ¿por qué no establecer un periodo de prueba? Este enfoque permitiría a la humanidad demostrar su compromiso con los principios del Consejo, a la vez que reconstruía gradualmente la confianza. La propuesta generó un intenso debate, pero ofreció un rayo de esperanza. La tripulación aprovechó esta oportunidad para exponer su visión del periodo de prueba. Propusieron iniciativas centradas en esfuerzos humanitarios, colaboración científica e intercambio cultural. La tripulación enfatizó que trabajarían junto con otras especies, aportando recursos y conocimientos para fomentar un espíritu de cooperación. Esta propuesta resonó con muchos miembros del Consejo, quienes estaban ansiosos por ver a la humanidad convertir sus palabras en acciones. A medida que avanzaba la sesión, la tripulación se mantuvo enfocada en su misión. Entendieron que el camino hacia la aceptación estaría pavimentado con diligencia y transparencia.
Expresaron su compromiso de defender los valores del Consejo Galáctico. Trabajando incansablemente para ganarse la confianza de sus compañeros, la determinación de la tripulación se hizo palpable al expresar su visión de un futuro definido por la colaboración en lugar del conflicto. En un momento crucial, el Consejo votó sobre la propuesta de un periodo de prueba. La tensión flotaba en el aire mientras los miembros emitían sus votos. Se contaron los resultados y la sala estalló en una mezcla de vítores y murmullos de descontento. A la humanidad se le había concedido una segunda oportunidad, un periodo de prueba de 5 años durante el cual tendrían que demostrar su dedicación a los principios del Consejo Galáctico. Al conocerse la noticia, la tripulación sintió una oleada de emociones. Habían logrado lo que muchos consideraban imposible, una oportunidad de redimirse. Sin embargo, comprendían que esto era solo el comienzo. El camino por delante estaría plagado de desafíos y tendrían que sortear las complejidades de las relaciones entre especies, mientras se esforzaban por cumplir con sus compromisos tras el desastre. Al escuchar a la tripulación reunida para discutir sus próximos pasos, eran plenamente conscientes de que las acciones hablaban más que las palabras para tener éxito en su periodo de prueba. Necesitaban demostrar su compromiso con acciones concretas. La tripulación se dividió en equipos especializados, cada uno con iniciativas específicas destinadas a fomentar la buena voluntad y la colaboración entre los miembros del Consejo. Un equipo se centró en los esfuerzos humanitarios y organizó misiones de ayuda para apoyar a las especies afectadas por crisis recientes. Se coordinaron con varias facciones, uniendo recursos y experiencia para maximizar su impacto. La tripulación comprendió que estas misiones no solo ayudarían a los necesitados, sino que también servirían como testimonio del compromiso de la humanidad con los principios de compasión y cooperación. Otro equipo se dedicó a la colaboración científica, conectando con otras especies para compartir conocimientos y tecnología. Organizaron talleres y conferencias para fomentar un entorno donde la innovación pudiera florecer, mostrando los avances de la humanidad y aprendiendo de los demás. Su objetivo era tender puentes y derribar las barreras de la desconfianza. Mientras tanto, los programas de intercambio cultural se convirtieron en una prioridad para otro equipo. Reconocieron la importancia de comprender y apreciar las diversas culturas dentro del Consejo. La tripulación inició eventos que celebraron el arte, la música y las tradiciones interespecies, creando oportunidades para conexiones significativas y fomentando la empatía entre diferentes civilizaciones. Con el paso de los meses, los esfuerzos de la humanidad dieron sus frutos. Los miembros del Consejo comenzaron a presenciar la sinceridad de sus acciones. Las misiones humanitarias obtuvieron un reconocimiento generalizado, mostrando la capacidad de la humanidad para la empatía y el apoyo. Las colaboraciones científicas condujeron a avances innovadores, demostrando que la unidad podía impulsar el progreso de maneras nunca antes imaginadas. Los intercambios culturales enriquecieron el entramado de relaciones interestelares, promoviendo el respeto y la comprensión mutuos. Sin embargo, los desafíos persistieron. Las facciones escépticas continuaron expresando sus preocupaciones y hubo casos de hostilidad por parte de extremistas. Quienes se resistieron al cambio, la tripulación se mantuvo vigilante y comprometida a abordar estos problemas de frente. Entablaron diálogos abiertos con las voces disidentes, buscando puntos en común y trabajando para fomentar el entendimiento a medida que se acercaba el final del periodo de prueba. La tripulación sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. Habían logrado mucho, pero les esperaba la evaluación final. Los miembros del Consejo revisarían las acciones de la humanidad y determinarían si estaban listos para la reincorporación total. La tripulación comprendió que este momento no dependería únicamente de sus logros, sino también de las relaciones que habían forjado y la confianza que habían reconstruido en las semanas previas a la evaluación. La tripulación continuó sus esfuerzos, entregando todo su corazón a cada iniciativa. Sabían que no se trataba solo de ganar aceptación, sino de transformar el legado de la humanidad y allanar el camino para las generaciones futuras. Mientras se encontraban al borde de un nuevo capítulo, permanecieron comprometidos con su misión. Misión impulsada por la creencia de que la humanidad podría contribuir positivamente a la galaxia e inspirar el cambio entre sus habitantes.